y veía que en datos que ustedes han publicado, los conocí a través de los medios internacionales, se ha incrementado considerablemente el flujo de migrantes por este territorio. Y he escuchado de los planes, programas y las proyecciones que existen tanto en el plan presentado por la CEPAL como en el plan del presidente Andrés Manuel, y lo que hemos visto en estos pincelazos que nos dan, porque me imagino que hay un desglose y hay más acciones en su contenido, pero de lo que he visto resaltan proyecciones a mediano y a largo plazo para asistir la migración. Escuché que se mencionó que hay una atención para todo el ciclo migratorio, pero solo se mencionó, y me da un poco de inquietud conocer el abordaje que se está haciendo en este momento sobre la situación migratoria y las coordinaciones que puedan estar existiendo ya para aquellos migrantes que van en tránsito por este territorio, porque lo que vemos en las noticias son otras cosas, y esta es la oportunidad para conocer con más precisión cómo se está atendiendo esta situación que es real y que implica también una coordinación con los países de origen de la migración. Voy a decir algo que no se ha dicho, pero que está implícito en estos planes que nos presentan, y es que el abordaje de la migración no solo nos compete a los países de origen de la migración, sino que debe ser una responsabilidad compartida, y sus acciones, sus planes, el desglose que hemos escuchado esta mañana implica que México lo está viendo así. Así debemos de verlo todos, como un abordaje con responsabilidad compartida. Eso implica ver la migración en un ciclo completo y con actores claves para el abordaje, desde las causas, la asistencia, la atención, hasta también el retorno, que es algo de lo que debemos de tomar en consideración y hacerlo parte de nuestros planes y programas, porque si no lo atendemos, estaremos propiciando nuevas olas migratorias al no asistir a las personas retornadas que llegan a nuestros países. Veía en las noticias que en junio México ha detenido 29,000 migrantes. Yo quisiera saber si existen coordinaciones con los países de origen en ese aspecto específico, que es parte de lo que debe ser el abordaje en ciclo que debemos de hacer de la migración. Reitero el agradecimiento a ustedes por recibirnos tan cálidamente como siempre lo han hecho, y me consta, en esta ciudad tan bella de Chiapas. Y bueno, nos seguiremos viendo a lo largo de la jornada, intercambiando en un tema que es de alta importancia para nosotros, los países de origen. Ahí va México también, somos países de tránsito también, y en algunos casos, más o menos, somos países de destino. Por tanto, es un tema de mucho interés y les agradezco por hacerlo parte de la agenda de ustedes. El maestro Bernardo Méndez, de América Sin Muros. Gracias. Doctor Alejandro Bravo, secretario de Asuntos Parlamentarios del Parlacen. Muchas gracias, diputada Karina Sosa, y en ese sentido, pues quiero hacer mi pregunta concreta, doctor Bravo, para no abundar demasiado. Muchas gracias, doctor Miguel del Castillo. También muchas gracias al diplomático de carrera Guillermo Hernández Almerón, representante del canciller, vicepresidente Félix Ulloa. Mi pregunta es sobre de qué manera los países que son de alguna manera el objetivo del plan, obviamente está el sureste mexicano, de qué manera participan los países, de qué manera el plan elaborado por el equipo de la doctora Alicia Bárcena ha considerado a los actores políticos, a las asambleas legislativas de los tres países, a las organizaciones empresariales, a los académicos, a las organizaciones civiles, cuál ha sido la retroalimentación que han recibido para participar en el plan. Creo que es muy importante, creo que estamos a tiempo en esta etapa
de recibir retroalimentación, opiniones y propuestas. Sí me gustaría que el vicepresidente Félix Ulloa comentara de qué manera El Salvador ve una retroalimentación para generar, ya se hizo digamos, inicio y lanzamiento con el presidente Bukele y el programa Sembrando Vidas, pero de qué manera las prioridades que tiene El Salvador tienen que ser contempladas en este plan de cooperación, e igualmente cuál sería el mecanismo por el cual el Parlamento Centroamericano pudiera apoyar con una retroalimentación de la región. A nosotros en América Sin Muros nos parece que hay otras situaciones regionales preocupantes, como la reciente salida de casi 60,000 jóvenes de Nicaragua a raíz de los incidentes de abril del año pasado, y hay más de 500,000 de nicaragüenses viviendo en Costa Rica, no siempre en condiciones óptimas. Nos parece que debería de integrarse una visión más regional, no solamente Honduras, El Salvador y Guatemala, sino también ver un poco algunas situaciones que son, digamos, de interés. Por ejemplo, en el caso de Belice, donde viven más de 70,000 salvadoreños, y otras situaciones regionales para darle una cobertura mayor al plan. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias por las dos preguntas. Con relación a la primera de la señora diputada Karina Sosa, sí viene en el plan una sección del ciclo migratorio, de la parte del origen, el tránsito, destino, retorno, con una serie de recomendaciones. Quizá fue una faltante de mi parte no haber incluido algo en la presentación, pero tuve que hacer una selección. Y sí, la idea es nosotros como CEPAL, y trabajando coordinadamente con los gobiernos, por un lado, y con las agencias, lo que hicimos fueron recomendaciones en torno a la atención, ¿no? Por poner ejemplo, en el origen no solo hay que pensar en el migrante, sino en la familia que queda, la atención que se requiere. En el migrante en tránsito, el derecho humano, su seguridad, ahí sí, personal. En el destino, lo que comentaba de cómo se puede aprovechar las contribuciones que se hacen. En el retorno, cómo se puede aprovechar, cuando regresa el migrante, cómo se le incorpora en la comunidad, en la ciudad, cómo se puede potenciar las competencias que haya adquirido, el dominio, incluso hasta el conocimiento del inglés. Viene algo de esto en el plan ahí desarrollado, y muchas gracias por haberlo hecho como observación, porque era importante que yo lo hubiera incluido, ¿no? Y con relación, y una disculpa, no alcancé a tomar el nombre del profesor, pero muchas gracias. A ver, lo que nosotros hicimos como CEPAL, y lo comentó el otro expositor, fue desde octubre quizá antes, ¿no? Tener una serie de reuniones. Miren, traigo aquí un enlistado. Generalmente, porque su pregunta tengo entendido que era con relación a la consulta con gobiernos. Debo, hacer aquí una precisión. Como Naciones Unidas, como CEPAL, cuando nos llega una solicitud de asistencia técnica de un gobierno, nuestra respuesta tiene que ser hacia el gobierno, y ya los gobiernos, si tienen ellos la facultad de dar a conocer esto con sus ciudadanos. No sé si me explico, ¿no? Entonces sí tuvimos muchas consultas, por ejemplo, una reunión de cancilleres en Tegucigalpa el 19 de octubre del 2018, una reunión técnica en El Salvador el 1 de noviembre del 2018, una en Tegucigalpa el 6 de noviembre también del 2018, una en Guatemala, una reunión de cancilleres en Guatemala, en fin, la presentación que hubo en Marrakech, que ya se refirió a ella el otro expositor, una reunión técnica en San Salvador el 15 de enero, una reunión técnica en Guatemala, una reunión de cancilleres en Ciudad de México, y ahora hemos estado en una etapa de
dar a conocer con autorización de los dos gobiernos el diagnóstico y algunas de las recomendaciones del plan. Gracias por los comentarios. Bueno, quizás en lo que respecta a El Salvador, lo que podría plantear es que, como lo planteó el doctor del Castillo, la primera lámina que vimos era ese documento firmado por los tres gobiernos del Triángulo del Norte y el gobierno mexicano, abordando el problema de la migración forzada desde una perspectiva diferente. En primer lugar, a pesar de ser un documento muy breve, reconceptualiza el fenómeno, revaloriza el rol del migrante, humaniza el problema, es decir, hay un giro casi de 180 grados sobre el tema de la migración forzada y la perspectiva del nuevo gobierno de México sobre ese tema. Y en segundo lugar, ahí al final del documento se asumen algunos compromisos, como es el de la formulación de un plan de desarrollo que se le encarga a la CEPAL y que le pone como horizonte los ODS, ¿no? Es decir, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que, siguiendo esa ruta, se pueda formular este documento, y además el compromiso de crear un fondo necesario para poder implementar las políticas que se planteen. Entonces, si ese es el documento de origen, o sea, la partida de nacimiento del programa de desarrollo integral, debemos comprender que está limitado a los tres países del Triángulo del Norte. Por lo tanto, las otras temáticas que sí son propias de la región y que no podemos evadir su debate, como el tema de Belice o el tema de Nicaragua, es decir, son parte de una agenda centroamericana que estamos también dispuestos a abordar. Hay varios mecanismos dentro del SICA que se están planteando, se están activando para tener la perspectiva regional. Pero ahora, y lo decíamos al inicio de nuestra intervención, nos concentramos no en una lluvia de ideas de abordar toda la temática, porque esto es demasiado complejo, tiene tantas aristas y se puede enfocar desde diversos ángulos, que nos tomaría pues un seminario completo para poder identificar, diagnosticar una situación de manera integral y global, como lo está planteando pues el embajador Bernardo. Yo creo que ahora la visión y el foco estaba precisamente en lo que ha planteado el doctor del Castillo y el secretario jurídico de la Subsecretaría de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Por el momento, lo que puede reaccionar El Salvador es en coincidir fundamentalmente en los planteamientos, en el contenido del documento, y a partir de ahí empezar lo que decíamos también al inicio, a buscar los mecanismos de acción para que, así como ya se empezaron a desarrollar algunas acciones en el marco de este plan de desarrollo integral, ya nos lo señalaban ahí, el programa Celebrando Vidas, de jóvenes, etcétera, ir avanzando progresivamente en la materia. Y me quedaría hasta ahí para no abundar, porque los otros temas, aunque son también de urgente necesidad su tratamiento, serán otras instancias del sistema de integración centroamericana donde los vamos a abordar. Gracias. Bueno, Marco Tulio Carrascosa, y con este cerramos. Nada más rapidísimo. Muy buenos días otra vez. Solamente para subrayar el tema que comentaba la compañera en cuanto a la Guardia Nacional, decirles que obviamente aquí estamos diputadas y diputados federales que lo aprobamos en la Cámara de Diputados, esta Guardia Nacional, así como sus leyes secundarias, y en ningún momento el gobierno mexicano crea este organismo, este órgano para protección de las y de los ciudadanos con el sentido de reprimir, ¿no? Se crea porque lo que queremos es otorgarle facultades, y así se le confirieron, para preservar la vida, la seguridad humana, obviamente el patrimonio, y preservar el orden y la paz social. Nunca para otro sentido, nunca para reprender, nunca para perseguir. Y en el sentido de la migración,
pues la Guardia Nacional no tiene facultades de persecución de ninguna manera. Las facultades las tiene el Instituto Nacional de Migración, que es el que lleva un control de esta migración irregular y que se encargará de asesorar y de ver las formas que pueden las personas que están en tránsito lograr su regularización, pero en ningún sentido podrá intervenir la Guardia Nacional. Compete al Instituto Nacional de Migración solamente, porque recordemos que en México no es un delito ser migrante, en México no es un delito la migración, es una falta administrativa, a diferencia de nuestro país del norte, que ahí sí es un delito, y que muchos de los que retornan a nuestro país, a los lugares de origen, tienen hasta este problema de estigmatizar, porque regresan con una ficha cuando es una resolución judicial del juez en Estados Unidos, donde lo tachan como un delincuente, porque allá sí lo es, lo cual aquí nos crea un problema al gobierno mexicano muchas veces y a los que regresan, para involucrarlos a la vida económica y a la vida laboral, porque se cree ese rechazo y esa discriminación. Hoy el gobierno mexicano ha estado muy de la mano de instituciones como lo es la Secretaría del Trabajo y como lo es la Secretaría de Protección Civil. Aquí en Chiapas cambia la dinámica porque aquí solamente es de tránsito, mientras que van cruzando es conforme se va teniendo esta contingencia. Donde cambia la mecánica es en la frontera del norte, porque he tenido la oportunidad de estar en Nuevo Laredo y ahí sí Protección Civil ha estado muy al pendiente de las personas que están regresando por los puentes que están siendo retornados, los cuales es un mínimo, el propio canciller Marcelo Ebrard lo ha señalado, nuestra red de consulados ha estado muy al pendiente de ver cuántos retornados tenemos y no ha salido de un esquema normal, de un esquema regular, que los medios se encargan de espantar, de crear la opinión de un solo actor político, lo dimensiona enormemente y no ha sido así. Tenemos el retorno normal, natural, digamos, de los que se tienen con sentencia de un juez en Estados Unidos con retorno definitivo, más no de estas redadas que nos dicen que están pasando, que no es así, porque hasta las propias autoridades locales de Estados Unidos, alcaldes, han dicho que ellos no están participando en redada alguna. Entonces sí, en ese sentido, no dejarnos llevar por los medios de comunicación que muchas veces malinforman, con todo el respeto se los digo, sino en los números reales que tenemos como el gobierno mexicano. Aquí